¿Qué han hecho los grandes hombres de Dios en tiempos de crisis? Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Quiero invitarles para que a través de la palabra del Señor podamos considerar el ejemplo de los grandes hombres de Dios en la historia bíblica que vivieron en medio de situaciones difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. Tal vez como los que vivimos usted y yo en este preciso momento, cuando el mundo entero se siente amenazado, las naciones de la tierra viven una angustia latente, una preocupación constante, un miedo que se extiende por todos los rincones, en todas las naciones del mundo a causa de esta enfermedad, de este virus que se está esparciendo de una manera tan acelerada por todas partes. Creo que el pueblo del Señor debe tomar el ejemplo de los hombres de Dios que lograron triunfar en medio de las crisis, que lograron vencer en medio de situaciones difíciles. Hoy quiero invitarles a tomar la palabra del Señor allí donde usted se encuentre, en el capítulo número 9 del libro del profeta Daniel. Vamos a ver este personaje bíblico que nos es muy conocido a todos nosotros. Daniel, un gran hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que propuso en su corazón no contaminarse, pero vivió en medio de una situación muy difícil. Él y su familia enfrentaron la terrible crisis de la cautividad por parte del gran imperio de Babilonia. Todos conocemos la historia y lo que relata la palabra del Señor al respecto. Pero en el capítulo 9 de Daniel encontramos ya a un Daniel maduro, a un Daniel de una edad ya avanzada, que esperó tal vez durante toda su vida que se resolviera la crisis que había golpeado su vida y su familia. Y sin embargo, en este capítulo 9 lo vemos tomando unas decisiones muy importantes que llevaron al pueblo a la bendición y a la victoria, y que sobre todo le produjeron paz, tranquilidad y gozo a Daniel en medio de la crisis. Yo creo que lo que todos necesitamos en esta hora de dificultad, en este momento difícil, que Dios a través de su palabra produzca paz en nosotros, produzca el gozo que necesitamos para mantenernos de pie en medio de una situación tan adversa. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en el capítulo 9 de Daniel. Si puede leer conmigo, hágalo allí en el lugar donde usted se encuentra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo primero que quiero mencionar que hizo este gran hombre de Dios en tiempo de crisis es ir a la palabra del Señor. Él acudió a la fuente de la revelación divina, que es la Sagrada Escritura. Yo creo que todos nosotros debemos entender que no hay otro medio mejor que nos dé mayor seguridad en medio de una crisis como la que estamos enfrentando que ir a la palabra del Señor. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Y Cristo mismo nos mandó diciendo: escudriñad las Escrituras. Aquí vemos a un gran hombre de Dios en tiempo de crisis recurriendo a la palabra del Señor. Si cada hombre, si cada mujer, si cada persona que se angustia, se aflige, pudiese encontrar esta verdad y acudir a la palabra del Señor, yo estoy completamente seguro que la palabra del Señor llenará de paz sobre todo y de tranquilidad su corazón en medio de una situación adversa. Dice la palabra del Señor que luego que él leyó en el libro del profeta Jeremías, se encontró que las desolaciones de Jerusalén, tardarían 70 años. Yo entiendo a través de la Escritura que todo lo que Dios permite está plenamente planeado en el plan divino, en el plan perfecto de Dios. Y Dios tiene un tiempo señalado para obrar, para responder, para visitar. Daniel tal vez quiso mucho tiempo antes que las desolaciones de Jerusalén terminaran. Él quiso mucho tiempo. Por mucho tiempo, él quiso que se resolviera esa situación de su pueblo y que todos los judíos que habían sido deportados como él pudiesen volver a Jerusalén y repoblarla y habitarla. Sin embargo, no fue así. Dios tenía un tiempo señalado que para ese entonces
Decía la revelación de Dios al profeta Jeremías que debía ser 70 años. Tal vez la mayoría de nosotros los cristianos en medio de esta crisis quisiéramos que Dios detuviera ya esta plaga que se está regando, expandiendo por todas partes. Pero si Dios tiene un plan a través de ello, creo yo, si Dios está llevando a cabo un propósito suyo en medio de esta crisis, en medio de esta situación, no es cuando usted o yo queramos, sino hasta que Dios cumpla su voluntad. Y es la forma tal vez más sabia que pudiésemos pedirle al Señor, es que Él haga su voluntad en medio de esta situación, de esta problemática, y que cumpla lo que se ha propuesto en todas las naciones de la tierra. Lo siguiente que encuentro en el capítulo 9 del profeta Daniel, en el versículo número 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lo siguiente que yo encuentro que hace este profeta, este gran hombre de Dios en medio de su crisis, es buscar a Dios, pero de una manera que dice aquí la palabra del Señor: volví mi rostro a Dios. Esta frase indica la necesidad que tenemos todos ahora mismo, tú que me escuchas, que tal vez no tienes una disposición muy espiritual para las cosas del Señor, para buscar a Dios. Si queremos que esto termine, si queremos que esto tenga una solución pronta, hay que volver nuestro rostro a Dios. Eso nos habla de la necesidad de volvernos, de convertirnos a Él, de acercarnos a Dios. La palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y es lo que veo que el profeta Daniel está haciendo en medio de esta dificultad. Luego dice: buscándole en oración y ruego y en ayuno. Aquí no hay otra cosa más que hacer cuando nos sentimos tan amenazados como en este tiempo, que buscar a Dios en oración, en ruego, en ayuno, clamando a Él, humillándonos a Él, rogándole a Él, que es el único que puede obrar en medio de esta situación tan difícil. Luego dice la palabra del Señor: y oré a Jehová mi Dios, oiga esto, e hice confesión diciendo, el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo siguiente que este hombre de Dios hace, buscando una solución a la crisis que vivía él y todo su pueblo, toda su nación, es humillarse delante de Dios, confesando el pecado de la nación, pidiendo perdón por su pecado y el de su pueblo. La palabra del Señor en el libro de Proverbios dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Mi querido amigo y mi querido hermano, no debemos preguntarnos por qué Dios permite una situación como la que estamos viviendo. Debemos más bien entender que es el resultado de haber abandonado a Dios, de que las naciones han abandonado a Dios, le han dado la espalda a Dios. El ser humano se ha envanecido en sus filosofías, en su intelecto, en su vano conocimiento humano, y han querido sacar a Dios de las instituciones, de las tal vez de los gobiernos, de las leyes que rigen los pueblos. Han querido sacar a Dios de sus vidas. Ese abandono de Dios acarrea maldición, acarrea juicio, acarrea muerte, y es lo que estamos enfrentando. Por eso la mejor solución que podemos hacer en tiempo de una crisis como la que vivimos es humillarnos, amigo, delante del Señor, es confesar tu pecado, mi pecado delante de Él, es arrepentirnos por haber desobedecido a Dios, porque mire todo lo que menciona Daniel, que ellos habían hecho, y creo que no somos diferentes al pueblo de Daniel de aquel entonces. Tal vez nosotros, soy seguro mejor, hemos superado a ese pueblo en pecado. Dice, hemos hecho iniquidad